qué mal está todo. Bueno, yo creo que ciertamente vivimos en tiempos convulsos, complicados, que estamos asistiendo a esta situación de guerra que nos tiene impactados. Además, pues hoy en día también siempre existe esa sombra de la guerra nuclear, los conflictos en tantas partes con miles de muertos. Estamos viendo también cómo los cristianos siguen siendo perseguidos en tantos lugares. Y además, pues a todo esto le sumamos la corrupción de nuestros políticos. Estamos viendo cómo se han olvidado de ser servidores de la sociedad. Y además, pues tenemos todo el mundo de la ideología que domina el mundo de la cultura. Lo acabamos de ver en los premios Goya y en tantas cosas, como la cultura pues va lanzando eslóganes ideológicos que van permeando en la sociedad. Ideologías que rechazan a Dios, ideologías que rechazan la familia, que rechazan el amor comprometido y entregado. Y estamos viendo pues cómo el cristianismo que dio luz a nuestra cultura es hoy directamente rechazado. Y además vemos también que la gente sufre, que está triste, que tiene soledad, que tiene falta de sentido, que se ha entregado al narcisismo y al materialismo, al consumismo, y que esto no está generando ninguna felicidad más allá del instante del consumo. Ya está. Estamos viendo también pues cómo hay tanta incertidumbre en temas importantes como la vivienda, como el trabajo. Pues vemos que ¿quién está seguro de tener un trabajo estable? Que dentro de 15 años la tecnología, las máquinas no seamos sustituidos en nuestro puesto de trabajo. Estamos en un tiempo que es difícil, ¿no? Pues tener esa esperanza, y caemos en qué mal está todo, que se pare el mundo, que me bajo, que mira, es que me cuesta vivir en este mundo, ¿no? Y bueno, yo sin ir tan lejos, pero os diré que yo también soy una de las que ve el mundo y dice, madre mía, cómo está todo, no sé ni por dónde tirar, ¿no? Cómo se vive en un mundo así. Y el otro día una persona me dijo, oye María, ¿por qué no comentas, ¿no?, en el podcast precisamente este tema? La frase de qué mal está todo, el hecho de que nos estemos todo el rato quejando de lo mal que está todo. Y me vi reflejada y dije, pues mira, yo soy una de esas, ¿no? Y así que este programa pues es para mí y me ha ayudado también a plantearme cuántas veces digo al día qué mal está todo y sin embargo qué hago yo con mi vida. Esto, ¿cómo lo vive un cristiano? El desván de San Pedro, con María Pagalday. En torno al año 480, en la localidad de Nursia, en la región de Umbría, nació Benito, en el seno de una familia acomodada y cristiana. Fue enviado a Roma para estudiar. Esto era algo habitual en familias de cierto nivel económico y social, por lo que sabemos que Benito pues venía de una familia acomodada. Y entonces, bueno, pues sin duda a él le había tocado vivir un tiempo muy convulso, porque él nace en el 480, pero es que en el 476 se había dado la caída del Imperio Romano de Occidente. Y desde entonces el poder estaba en manos de los reinos germánicos y había una gran inestabilidad política y había pues, también frecuentes guerras. Cuando Benito llega a estudiar a Roma, se encuentra no solamente ya con esa decadencia, conflictos económicos y políticos, sino que se encuentra pues, también una decadencia moral en la ciudad. Se vivía en Roma una vida de excesos, de fiestas, de espectáculos. Había una gran corrupción, había batallas de poder, había una búsqueda desenfrenada del lujo, de los placeres, pero es que a la vez también había gente que pasaba hambre. Había una gran desigualdad social y todo esto generaba también un gran ambiente de inseguridad en Roma. Y además el cristianismo, aunque desde hacía un siglo era la religión oficial del imperio, pues también se encontró una gran decadencia moral en cristianos. Es decir, que cuando San Benito llega a Roma se decepciona profundamente, ¿no? Imaginémonos un joven que llega pues, a la capital para estudiar, para crecer, para buscar sabiduría, para buscar santidad, pues ya vemos que es un hombre que miraba el mundo buscando algo más y se decepciona.
ve que el mundo está pues en decadencia, ¿no? San Gregorio Magno, que nos va a explicar la vida de San Benito, dice que Benito se apartó viendo que muchos cedían en vicios y temiendo perder su alma en ese ambiente. O sea, es decir, que San Benito se da cuenta de cómo está todo aquello y conoce su propia debilidad. Y dice, oye, si aquí los cristianos también están cayendo en todo esto, si aquí todo el mundo pues está viéndose involucrado en este ambiente y están pues cayendo en vicios y perdiendo el alma, ¿no? ¿Por qué yo no? Y conociendo su propia debilidad y teniendo ese santo temor de apartarse de Dios, se retira. Se retira al monte Subiaco. Y bueno, pues allí vive como ermitaño en una cueva, la cueva de Sacrospeco. Allí es verdad que había ya otros ermitaños que le ayudan, por ejemplo, pues le llevan comida y le ayudan durante el tiempo que él está en esa cueva. Y fijaros que el primer paso de San Benito fue su propia purificación, pasando allí 3 años de oración, penitencia y silencio. A mí esto me parece precioso de San Benito, es decir, él ve la corrupción, ve la decadencia y lo primero que hace es purificarse él. No viene aquí con martillo, con, no sé, a denunciar las grandes males del mundo, no. Se busca su propia purificación, su propia santidad. Busca ser fiel a Dios en lo concreto, en su vida. Y así su fama se va extendiendo y empiezan a llegar personas que buscan consejo espiritual. Así que Benito pasa de ser ermitaño a ser padre de almas. Es más, hay algunos que llegan que quieren vivir con él. En un monasterio cercano le piden que ejerza como abad. Y él, bueno, pues acepta e intenta que tengan una vida más seria. Introduce además esa dimensión tan benedictina de el trabajo, ora et labora. Y entonces, bueno, pues esto no les gusta mucho a los monjes. Esto de que les pongan a trabajar no les gusta mucho y se rebelan contra él. Es más, la tradición dice que incluso trataron de envenenarlo. Así que bueno, era una rebelión firme, ¿no?, la que le hicieron a San Benito. Y entonces, bueno, pues se tiene que marchar. Se marcha de allí y vuelve a Subiaco. Y allí en Subiaco organiza 12 monasterios. Bueno, cada uno de los monasterios va a tener su propio superior. No nos tenemos que imaginar como los monasterios actuales, ¿no?, sino casas pequeñitas con muy pocos integrantes, repartidos en 12 puntos distintos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que empiezan a surgir problemas, envidias. Pues algunos de estos intentan desacreditarlo. Y entonces, bueno, pues el ambiente se vuelve cada vez más hostil para Benito. Eran muchas casas pequeñitas, con 12 superiores distintos. Era algo muy difícil de conciliar. Así que San Benito entiende que es necesaria una estructura diferente, más estable, más duradera, y decide en el 529 retirarse, moverse otra vez, y en este caso lo hará a Montecassino. Y allí funda un nuevo monasterio. Es más, allí antes de que él llegara había un antiguo templo pagano que él destruye y comienza la construcción de un nuevo monasterio. Será aquí también en Montecassino donde escribirá la famosa regla de San Benito, que bueno, pues la verdad es que ha atravesado toda la historia y que sigue guiando a día de hoy la vida monástica actual, pero bueno, también la cultura occidental, ¿no? Y entonces en Montecassino nace una nueva comunidad, en este caso organizada, estable. Y como veis, pues San Benito, al ver esta decadencia de Roma y después de haber vivido esos años de propia purificación, no busca cambiar el mundo, sino vivir la vida a la que Dios le llamaba de manera fiel, dejándose guiar en cada momento por el Espíritu Santo. Él se preocupó por algo muy concreto: la vida monástica en su comunidad, lo que Dios le llamaba a hacer. Mira, toca Montecassino, vamos a organizarlo de la manera que Dios le da a entender, de la manera que sea más estable y que favorezca mejor esta vida a la que Dios nos llama de trabajo y oración. Algo muy concreto. No hizo grandes planes de transformación de Europa, grandes teorías de qué necesita el mundo ahora mismo, sino que vivió su vocación de forma fiel y santa. Sin embargo, Dios sí que utilizó esta vida de San Benito, partiendo, ¿no?, de lo concreto de esta vida en Montecassino, para dar luz al mundo.
En ese momento, ¿no?, que estaba viviendo Europa, en ese momento de declive social, cultural, pues fueron precisamente los benedictinos quienes custodiaron el conocimiento y el saber. ¿Cuántas veces dicen que se oponen el conocimiento, el saber y la fe? Bueno, pues que miren la historia de los benedictinos y cómo ellos conservaron la Biblia, los textos de los primeros cristianos, pero también todas las obras clásicas, griegas y romanas, cómo ellos fueron transcribiendo todo aquello y fueron custodiando el saber. También, además, no solo eso, sino que cultivaron tierras abandonadas y fueron introduciendo nuevas técnicas agrícolas. Y desde los monasterios se iba evangelizando Europa, iban llegando pues nuevos jóvenes que querían entregarse a esa vida y así fueron fundando nuevos monasterios. Y así pues fueron evangelizando Europa en localidades pequeñísimas, rurales, y allí fueron pues formando misioneros. Fueron ayudando a esa vida de santidad, con su propia vida de santidad de los monjes contagiaban la vida cristiana en esos entornos rurales. Ayudaban a los pobres, a los enfermos, ayudaban a enseñar la cultura, anunciaban a Cristo. Así que fueron puntos de luz en medio de un mundo que se desmoronaba. Enseñaron la fidelidad en lo pequeño. Es más, yo creo que pues, de esta estructura monacal, del tiempo, de las horas, de la necesidad de trabajo y de oración, pues se fue construyendo toda una cultura. Pero partiendo de eso, de comunidades concretas. En el 547 muere San Benito. Y bueno, pues no dejó una orden como conocemos hoy globalmente estructurada, ¿no?, sino con algunos monasterios fundados, eso sí, con discípulos bien formados y con la regla escrita, con las bases para lo que después ocurriría. El resto de la historia, el resto de los frutos, la transformación de Europa, de eso se encargaría Dios. Cuando muere Benito todavía no ha visto todo esto, sino que ya se encargará Dios. Él ha sido fiel en su vida concreta y va a ser precisamente desde ahí donde el Señor va a sembrar, va a seguir pues extendiendo esta vida de San Benito hasta nuestros días, ¿no? Y siendo así, pues como le conocemos hoy, patrono de Europa. Según San Gregorio Magno, San Benito murió, atentos, murió de pie, sujetado por sus hermanos y orando. Es decir, Benito muere, San Benito muere como vivió, en comunidad y en oración. Bueno, y como siempre, para la última parte de este pequeñísimo podcast, vamos a ver qué nos enseña el Señor. Yo he estado pensando, pues creo que hay diferentes textos que nos pueden ayudar para el tema de hoy, evidentemente, pero bueno, yo he escogido dos parábolas muy, muy breves, muy, muy cortitas. Las tenemos en Mateo 13. Después de la parábola del sembrador, sigue el Señor enseñando a través de pequeñas parábolas. Y vamos a leer la parábola del grano de mostaza y de la levadura. Son 3 versículos, o sea que es muy breve, pero creo que ilumina preciosamente el tema de hoy. Les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos es parecido a un grano de mostaza que un hombre coge para sembrarlo en su campo. Es ciertamente lo más pequeño de todas las semillas, pero una vez que se desarrolla, es mayor que todas las hortalizas y se hace un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo van a anidar en sus ramas. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es parecido a la levadura que coge una mujer para hacerla desaparecer en 3 medidas de harina, hasta que fermenta todo. Bueno, pues aquí tenemos 2 pequeñísimas parábolas, pero yo creo que son 2 imágenes muy gráficas que nos ayudan a entender esto. Pues mira, sí, el mundo puede ser un lugar caótico, en decadencia, por supuesto. No estamos llamados a ser ciegos ante la realidad del mundo, sino como fue San Benito, quizá el más consciente de cómo estaba aquello. No fue una huida del mundo porque lo rechazara, ¿no?, sino que tenía miedo de perderse él.
pero tenía la capacidad de ver cómo estaba todo aquello. No cayó tampoco en un buenismo. Bueno, la gente es buena, no pasa nada, podemos estar, ¿no?, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. El cristiano puede estar en todos los lugares. Bueno, mira, hay lugares de decadencia, de corrupción moral, que quizá no tienes que estar, ¿eh? Lo primero, ¿no?, que hizo San Benito, hay que discernir dónde podemos estar. ¿Por qué? Sobre todo por lo que él vio. Tenía miedo de perderse él en esos vicios. ¿Quién te dice que tú eres más fuerte que los que ya han caído? Entonces, bueno, pues ser conscientes de la situación del mundo, ver cómo está. Y quizá pues vemos, ¿no?, como este hombre que va a sembrar la semilla, pues que faltan árboles, que hay que sembrar, que es necesario, porque hay un desierto ahí fuera. Y en el desierto podemos morir. Entonces, bueno, pues vemos que hay necesidad de sembrar, ¿no? ¿Y qué sembramos? Pues este sembrador siembra, en este caso, una semilla de mostaza, que es el grano más pequeño. Yo creo que San Benito se veía un poco así, pequeño. Y él pues sembró eso, desde su pequeñez. Yo voy a hacer lo que yo estoy llamado a hacer desde mi pequeñez. Soy un grano de mostaza, pues un grano de mostaza. Y quizá al principio, pues si nos comparamos con otros granos, pues eso, nos vemos enanos, nos vemos que yo cómo voy a hacer nada, ¿no? Pero cómo ves el mundo como está y dices, pero yo qué voy a hacer. Yo esto, pues mira, está así, me tocará vivir este mundo hasta que Dios me llame, ¿no? Pero hacer, no puedo hacer nada, yo no voy a cambiar la situación del mundo. Vale. Es verdad, quizás si lo que pretendes es hacer grandes teorías sociales, pues puede ser que no seas tú precisamente el que vaya a cambiar el mundo. Pero no pasa nada con que te veas pequeño. Vive lo que Dios te llama a vivir de manera concreta y pequeña. Vive eso en santidad. Eso es lo que entiende Benito, ¿no? Y esa es la semilla que plantó. Con su propia vida, viéndose pequeño, retirándose a una cueva, haciendo, pues mira, que me quieren envenenar, pues ahí voy, ¿no? O sea, cómo él fue viendo su vida concreta. Si su gran aportación, ¿no?, es estructurar las horas del día. Fijaros que hoy, después de 1500 años, nos parece una cosa... bueno, pues él dio orden al tiempo, al día, con sus horas de trabajo y de oración. Concreto, pequeñísimo. Y sin embargo, pues el Señor usó precisamente esa vida pequeña, esa semilla de mostaza, y dice la parábola que crece, se desarrolla. Una vez que se desarrolla, es mayor que las hortalizas y se hace un árbol hasta el punto de que los pájaros del cielo van a anidar en sus ramas. A mí esta imagen me parece preciosa, ¿no? Y lo vemos en la vida de San Benito y en la vida de tantos santos. Cómo a ellos acuden otros para anidar en sus ramas. Fijaros las ramas de San Benito hasta dónde llegaron. Hasta dónde llegan 1500 años después. Y cuántos han ido a anidar en sus ramas. Y yo creo que esta es una imagen preciosa y que también nos podemos preguntar. Yo, en mi vida, soy un lugar donde haya gente que pueda reposar, descansar, anidar. Doy cobijo, doy, pues sí, sustento. De manera sencilla, concreta. Pero los cristianos somos esto, piedras vivas, que nos ayudamos unos a otros, que nos cobijamos unos a otros, que nos soportamos unos a otros cuando estamos cansados de la fatiga, ¿no? Y fijaros lo que hizo Benito, ¿no? Si fue un árbol donde otros anidaron. Madre mía, esa semillita de ese joven que fue a Roma. Lo que es hoy. Qué árbol, ¿no? Y tenemos también pues la parábola de la levadura. El reino de los cielos es parecido a la levadura, que coge una mujer para hacerla desaparecer. Quizá esta parte de lo de la levadura no nos gusta tanto, ¿no? La levadura aparentemente desaparece en 3 medidas de harina.
Es que esto nos pasa muchas veces, claro, nosotros vemos que es que el mundo es tan grande, tan vasto, todo lo que está ocurriendo es tan grande, ¿no? Y nosotros somos tan enanos, y aquí pone la medida, ¿no? Son 3 veces más la harina que la levadura. Y parece que la levadura desaparece. Bueno, precisamente así es como puede fermentar todo. Esa parte pequeñita de la masa fermenta todo lo demás, toda la harina. Este es un ejemplo del reino de los cielos, ¿eh? Del reino de los cielos, que a veces pensamos que el reino de los cielos tiene que ser, no sé, como una gran conquista, un reino que ocupe el mundo entero, que lo hará, sin duda. La victoria está escrita, eso lo sabemos, con garantía. Pero tiene que empezar por la levadura que desaparece. Y claro, ¿estamos dispuestos o preferimos estar teorizando sobre grandes soluciones para el mundo, pero sin desaparecer? Pues esto hizo San Benito. Se retiró a la cueva. No estoy diciendo ahora que nos vayamos todos a una cueva, ¿eh? No, evidentemente no me refiero a eso. Pero que tenemos que ver cuál es, pues, nuestro lugar para fermentarlo. Porque a veces igual queremos, fermentar Irán, pero no fermento en mi casa, en mi trabajo, en mi día a día, mis horas. No fermento mis horas, mi tiempo de oración, mi tiempo de trabajo, mi tiempo de estar con los demás. Lo concreto, lo sencillo. Entonces, bueno, pues claro, no soy tampoco árbol para nadie. Nadie puede contar conmigo. Ahora, eso sí, me encanta teorizar sobre la guerra de no sé qué, sobre la decadencia de tal, y nos llenamos la boca con todo eso, ¿no? No digo que no haya personas que tengan vocación política y que tengan que estar en la vida, evidentemente, ¿no? Hablando de estos temas. Pero a ver, aquí no sé qué porcentaje, ¿no?, de todos nosotros no está llamado a eso. Sin embargo, todos, incluso los políticos, todos, los que tengan que hacer la teoría más espectacular sobre lo que necesita el mundo hoy, ese también está llamado a ser levadura, que desaparece, ¿no? Empezar por ahí, como San Benito, purificando la propia vida. ¿Qué pasa hoy? Que vemos que los políticos nos están dando clases morales, nos están enseñando a tal, nos insultan, nos dicen lo que sea, porque parece que tienen como una superioridad moral. Y es que luego ves su vida concreta y ¿cuántos tienen un testimonio verdadero de vida coherente, buena, de verdad en su vida? Es muy complicado de verlo. Y aquí viene la decepción, claro, porque nos dan discursos, pero su vida no está sembrada, no está fermentada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Van a cambiar el mundo? No, no van a cambiar el mundo. No van a cambiar el mundo. San Benito sí lo cambió. Bueno, el Espíritu Santo, evidentemente, ¿no? Dios lo cambia. Pero contando con eso, con esa vida sencilla, ¿no? Así que bueno, pues este es un poco este capítulo que ya os digo que lo hago también pensando en mí. Y que tantas veces tengo esa tentación de decir, madre mía, ¿cómo está todo? Y es verdad, madre mía, ¿cómo está todo? Y oramos por toda esta situación del mundo, por toda esta terrible guerra que está pasando, por todo esto que vemos, pero que no se me olvide que tengo que empezar por lo concreto. ¿Cómo está mi vida? Vale, sí, ¿cómo está el mundo? Sí. Pero ¿cómo está mi vida? ¿Yo en qué parte, no, de la masa estoy? ¿Soy de esas 3 partes de harina? ¿O soy levadura que desaparece? ¿Soy una semilla pequeñita que me dejo sembrar? Que me dejo pues también la semilla, ¿no? Deja de ser semilla cuando es un árbol. Y tienen que nacer de ahí raíces y ramas. ¿Dejo que esto ocurra en mí? ¿O con quejarme de cómo está el mundo me quedo con la conciencia tranquila? Y digo, bueno, es que claro, viendo cómo está todo, ¿qué se puede esperar de mí? Pues sí, claro que se puede esperar. Que seamos santos, ni más ni menos. Que seamos fieles a lo que el Espíritu Santo, a lo que Dios nos llama en nuestra vida, en nuestra propia vocación. Que seamos santos en lo concreto, en las horas de nuestro día. Y que podamos ponerlo todo a la luz de Dios. Y que nuestra vida
pueda servir a otros y sobre todo pueda servir a Dios para que Él haga su obra y para que a través de los cristianos que sean luz, faro en el mundo de una manera discreta, como Dios quiera, pero sin duda ser luz del mundo.